Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con este culto. Vamos a empezar con una parte en la Biblia que está en Isaías 3, versículo 5, el cual dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra tierra, paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Realmente te damos gracias por este nuevo día que tú nos das para vivir, para poder exaltarte en esta semana tan importante, Padre, que fue todo un proceso desde el inicio de esta semana, Padre, llegar a este día, Padre, estos momentos, todo paso que tú hiciste fue por amor hacia nosotros. Diste a tu Hijo, Padre Santo, lo diste para morir, para que nos limpiara de todo pecado y cubriera por medio de su sangre todo nuestro ser, nos limpiara por completo. Padre, te damos las gracias, Señor Jesús, porque a pesar de todas las circunstancias que han estado pasando en estos días, Padre, tú has estado con nosotros y nunca nos has dejado, Padre Santo. Siempre tú cuidas a tus hijos, nunca los dejas, Padre, y te damos las gracias porque a pesar de todo, siempre como familia aún estamos unidos, Padre, y no nos olvidamos de ti, porque tú eres, Padre Santo, nuestra fuerza, nuestro punto de equilibrio, Padre Santo, para seguir en este mundo. Te damos las gracias, Padre Santo, y te agradecemos por este momento que tú nos das. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como sabemos, hermanos, hoy es un día muy, muy importante. Es uno de los días más importantes porque hoy fue el punto donde Dios murió por nosotros, donde se cumplió lo que años anteriores, en su momento, había profetizado que el Hijo de Dios iba a venir a morir por nosotros. Y en este punto fue cuando se partió lo que se puede decir, empezó el tiempo de la gracia, y fue en este punto cuando ya nosotros buscamos a Dios solamente pidiéndole perdón, solamente teniendo un momento de adoración, un momento de alabanza. Es la forma en la cual nosotros podemos ya tener contacto con Él y arrepentirnos por medio de un corazón humillado. Entonces vamos a alabar a Dios, vamos a exaltar a Dios, porque gracias a Él podemos estar aquí en este momento. Somos libres ya de hacer tal vez como en ese tiempo de ciertos sacrificios. Ahora solamente tenemos que buscar a Dios y clamar a Él, y Él va a estar con nosotros, y Él siempre está con nosotros. Como dice una parte de la Biblia, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces vamos a agradecer a Dios, vamos a exaltarle, y quiero que empecemos con esta canción que dice: gracias, sublime, porque Él merece la honra y la gloria. Thank you.
canción que dice, bueno es alabar al Señor, porque siempre es bueno exaltar su nombre y alabarlo por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí en su lugar comience a usar sus palmas, comience a exaltar a Dios, porque su voz estará alabando a Dios y en este momento, para comenzarse, pueden exaltarlo a Él. Esta canción también que dice bueno es Dios, porque siempre bueno es Dios y siempre es fiel. Y comienza bueno es Dios y siempre fiel, es santo nuevo en mi corazón. Bueno es Dios. Esa actividad ahí en su casa.
Está contento en este momento por estar exaltando y alabando el nombre de Dios. Vamos a cambiar un poco el ritmo y vamos a empezar con el himnario. Les pido que abran su himnario ahí en el canto 104 de Ni oro ni plata. Ni oro ni plata me han redimido, la sangre de Cristo ya fue mi rescate, tan solo por ella me pudo librar. Me redimió, gastó con plata, me compró el Salvador. Casi para finalizar, vamos a tomar este otro himno que está en el 474, que dice en el Monte Calvario. Y recordemos, hermanos, que este es un día
muy importante y es grato estar recordando este día, porque es bueno de estar siguiendo lo que Dios ya nos por bendición nos ha dado, que es conocerlo a Él, y gracias a Él hoy tenemos esta oportunidad también de exaltarlo y de seguir alabando su nombre. Y dice: por venir con nosotros, Padre Santo, y acordarte de nosotros,
siempre estás, Padre Santo, con los brazos abiertos. Y siempre estamos solamente, Padre, a una oración, a un momento de intimidad contigo, Padre Santo. Solamente lo que nosotros nos queda es buscarte, porque tú ya hiciste ese gran paso, ese gran acto de amor, de dar a tu Hijo, Señor Jesús, y morir por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por ese muestra de amor tan grande que tuviste por nosotros, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, porque a pesar de que a veces nosotros te fallamos, a veces hasta te podemos negar, Padre Santo, y olvidamos, Padre, que tú estás con nosotros. Tú siempre estás ahí, Padre Santo. Siempre estás con nuestras familias, cubriéndonos, Padre, ayudándonos económicamente, Señor Jesús. Y a pesar de que nosotros no lo merezcamos, Padre, tú siempre estás al pendiente de nosotros, Señor Jesús. Y en ese momento en que nosotros decidimos estar y ser parte de tu familia, Señor, tú siempre, tú nunca nos vas a dejar, Padre, porque una promesa está en la Biblia, Padre Santo, es que si nosotros te aceptamos en nuestro corazón, Padre Santo, tú habitarás con nosotros, y a pesar de que nosotros te fallemos, tú siempre estarás con nosotros, Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre Santo, por este momento que nos das para alabarte y exaltarte, porque tú mereces la honra y la gloria, Padre Santo. Gracias por darnos otro día más de vida, Padre Santo. Te doy las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así vamos a dar el espacio al copastor para que nos dé la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Hola, hermano, Dios te bendiga. Es una bendición poder estar un día más reunidos en nuestras casas, alabando a nuestro Dios en familia, el expresar a Él nuestra gratitud y poder bendecir su nombre en estos momentos que estamos atravesando. ¿Sabes? El alabar a Dios debe ser continuo, en la noche, en la mañana, a mediodía, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Siempre debemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por lo bueno que Él es para con cada uno de nosotros. Y hoy, hermano, me ha tocado a mí dar las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario, y te voy a invitar a que antes de que iniciemos el sermón del día de hoy, puedas tú cerrar tus ojos en tu hogar y podamos orar juntos y pedir al Señor que sea el que hable en nuestras vidas a través de su santa palabra. Cierra tus ojos un momento y oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, lleno de amor y de misericordia, te damos las gracias, eterno Dios, porque día a día tú nos sigues mostrando tu inmenso amor y tu misericordia. Día a día nos sigues recordando las grandes promesas que tú tienes para con nosotros. El día de hoy estamos reunidos para, Padre, recordar el momento en el cual tú llegaste a la cruz del Calvario para entregar tu vida por nosotros, para darnos salvación. Y hoy, Señor mío, rogamos que sea tu palabra misma la que habla en nuestros corazones, sea tu palabra la que habla en nuestras vidas, y sea tu palabra la que nos muestre el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, tu iglesia. Padre, hoy nos ponemos en tus manos y rogamos, eterno Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta reflexión en tu palabra santa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos todo en tus manos. Amén. Pues, hermano, te invito a que comencemos con esta reflexión y que abras tu Biblia, por favor, en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 es un capítulo que habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y a partir del versículo 1 comienza a hablar acerca de este momento crucial en el cual Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros. Voy a dar lectura al versículo 1 y dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2: Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos del amor del Señor. Cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, hablamos de un ejemplo del gran amor de nuestro Dios por nosotros. Y así como lo hemos leído en este pasaje, así como Isaías lo relata, nuestro Dios mostró el amor por la humanidad, siendo azotado, siendo ultrajado, siendo herido, molido por nuestros pecados, llevado hasta la cruz del Calvario por amor a nosotros, mostrando de esta forma cuán grande amor tiene Dios por la humanidad, cuán grande es su amor por nosotros los hombres, su creación. Cuando recordamos el momento de crucifixión, hermanos, es un momento triste también el ver los padecimientos que tuvo que pasar Cristo. Porque no solamente Cristo llegó a la cruz del Calvario y estuvo, sino que tuvo que pasar, sí, una serie de eventos, de momentos en los cuales fue escupido, fue lastimado, fue golpeado, recibir burlas, hasta el momento de llegar a la crucifixión. Y llegando a la crucifixión, tuvo no una muerte rápida, pasó horas colgado en el madero, sangrando por las heridas. Pero cumpliendo de esta forma su plan perfecto de salvación por la humanidad. Estando en la cruz del Calvario, el Señor dio varias palabras. Y la primera de ellas se encuentra, hermanos, en una palabra de perdón. Y es que, ¿sabes, hermano? Dios mostró su amor. Y dice San Juan 3:16, que de tal manera fue su amor por nosotros, que entregó a su único hijo, a su hijo primogénito, entregó para darnos salvación, por amor a nosotros. Y aunque hizo un acto de amor, y la humanidad lo recibió con un acto de violencia, ultrajándolo y lastimándolo, el Señor no reaccionó con una palabra de ofensa hacia ellos. Y es que, ¿sabes? Este punto es importante decirlo. Muchas veces nosotros como hombres, como humanos, apenas alguien nos dice algo o somos lastimados por alguien, la primera acción que hay en nuestra vida es el defendernos, el decir, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que dejar? Tal vez recordarás en este punto algún momento en el cual tal vez ibas en el tráfico y la persona de enfrente se te cerró y lo primero que muchos hacen es, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se está poniendo en este punto? Y nos enojamos y nos molestamos. Tal vez por una cosa tan vana. ¿Cuánto más nos enojaríamos o sentiríamos esa molestia si alguien nos lastimara? Si alguien hiciera algo por las personas que queremos. Pero Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo una palabra de perdón. Y la primera palabra que él da en ese momento fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin duda esta palabra es una palabra difícil, porque estando en el momento, en la crucifixión, porque después de haber sido escupido, lastimado, ultrajado, Dios no da una palabra en la cual se enoja y le dice a las personas, Señor, castígalos por lo que han hecho, ni muestra su inconformidad y danza una maldición, sino que solamente expresa a Dios una oración pidiendo el perdón por las personas que gritaron crucifíquenle, por los soldados que le escupieron y quitaron sus vestiduras, por los gobernantes que se burlaban enfrente de él diciendo que si él era Dios, que si él era el rey, que se salvara. Su palabra no fue una palabra llena de enojo y de ira o de venganza contra esas personas, sino fue una palabra de perdón, diciéndole a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes, hermano? En estos momentos que estamos viviendo, en los cuales escuchamos en las noticias la enfermedad que está pasando en el mundo, que ha parado al mundo,
Estamos en un momento histórico, hermano. Porque este virus, que es tan pequeño que ni siquiera lo podemos ver, ha hecho que tú y yo no podemos ir a trabajar de una manera regular. Que muchos estemos en nuestras casas. Otros pocos que tengan que ir a los trabajos, pero tomando muchas precauciones para no contagiarse. Escuchamos noticias tristes de personas que pierden la vida, de países como en Ecuador o en Italia. También estamos escuchando en las noticias que hay crisis económica y que muchas familias están pasando por momentos difíciles porque se han quedado sin trabajo. ¿Sabes a qué nos debe recordar esto, hermanos? ¿O qué debe ayudarnos a reflexionar? Lo frágil que es la vida del hombre. Lo frágil que es nuestro vivir. Lo rápido que puede pasar el dejar de estar en esta tierra. Y esa reflexión nos debe también llevar a, ¿vale la pena el que yo esté cargando en mi vida cosas como rencor o amargura contra otras personas? ¿Vale la pena el que en estos momentos yo tenga que cargar con cosas del pasado que aún no he podido perdonar? Cristo en la cruz del Calvario, habiendo sido lastimado y ultrajado, decidió perdonar a quienes le habían lastimado y decidió decir una oración pidiendo perdón por ellos a Dios. Yo creo, hermanos, que este tiempo en el cual estamos viviendo debe ser un punto en el cual nosotros podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Dice la palabra que debemos de perdonar unas ofensas, que debemos proceder al perdón. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero es muy difícil hacerlo. Y es que ese es el punto en la palabra, no todo es sencillo. Hay puntos que se nos pide que son complicados. ¿Cómo voy a perdonar a aquella persona que me lastimó, a aquella persona que hizo algo contra mi familia, a aquella persona que actuó en contra de mí? ¿Cómo perdonar tal vez a mi padre o a mi madre si obraron tal vez mal en mi niñez? ¿O cómo perdonar a mi hermano si se levantó contra nosotros, si no se comportó como mi hermano de sangre, sino que hizo algo en contra de mí? ¿Cómo perdonar a tal familiar, a un tío, a una tía? ¿Cómo perdonar a ese compañero, a ese vecino? Pero sabes, hermano, este momento en el cual estamos viviendo, en el cual mucha gente está muriendo, debe decirnos, ¿queremos nosotros cargar con esa amargura en nuestro corazón? ¿O proceder a perdonar a las personas que han hecho algo contra nosotros y dejarnos libre de esa carga? La primera palabra que dio Cristo en la cruz del Calvario es una palabra de perdón. Y esta palabra, hermanos, debe hacerse en nuestra vida. Perdonar nosotros a las personas que nos han lastimado, que han hecho algo en contra de nosotros. Y de esta forma, hermanos, permitir que Dios sane nuestro corazón. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que puedas hacer las paces tal vez con tu padre o con tu madre? Para que puedas hacer las paces con tus hermanos, con ese compañero. Dios hoy te invita, a través de la primera palabra, a perdonar. Para que posteriormente tú puedas decirle a Él, perdona mis ofensas. Si vemos nuestras ofensas, hermanos, nuestras ofensas con Dios son muchas, son grandes. Dios nos pide una cosa: perdonemos a nuestro prójimo, perdonemos las ofensas que ellos nos han hecho, que son menores de las que nosotros hemos hecho contra Dios. Esa es la primera palabra, palabra de perdón. Después de esto, en Lucas capítulo 23, versículo 35, se nos da la segunda palabra. Dice el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo,
si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Delante de la cruz del Calvario estaba la multitud que había gritado, crucifíquenle. Los gobernantes se sentaban y veían a Cristo siendo crucificado. Y las palabras que de ellos emanaban eran de burla. Pues que no este era el ungido, que no este es el rey, que se salve, que se baje en este momento. Los soldados viendo el sufrimiento de Cristo no precedieron a él teniendo misericordia, sino que aún se burlaban en el sufrimiento de una persona que había sido lastimada, que subió latigazos, que estaba sangrando, que había sufrimiento en su vida, y se seguían burlando de él. Jesús no estaba solo en la cruz del Calvario. La palabra dice en Lucas también que había 2 malhechores a sus lados. Uno de ellos habló. Vamos a leer en el versículo 40, 39 y 40. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En esta parte, hermano, de injuria, la palabra injuria se refiere a una ofensa. Este malhechor habló burlándose, habló queriendo ofender. Pues ¿qué no se supone que tú eres el de Dios? ¿Qué no se supone que tú eras el que Dios estaba contigo y tiene el poder? Si tú eres el Cristo, si tú eres el ungido de Dios, sálvate ahora. Y de paso, sálvanos a nosotros. La palabra que dijo este malhechor no fue ninguna palabra de arrepentimiento, ni ninguna palabra pidiendo misericordia. Fue una palabra burlándose de él. Tal vez pudiéramos pensarlo en sarcasmo. Pues ¿qué no eres el Dios? ¿Qué no eres Cristo? Pero el malhechor que estaba del otro lado le contesta en el versículo 40 y dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón, al escuchar las palabras del otro, actuó de un punto diferente, de una manera diferente. Este reflexionó y entendió que lo que él había hecho había estado mal. Sabía que él estaba pagando por las malas acciones que había cometido. Entendía que lo que él estaba viviendo en ese punto se lo había ganado. ¿Por qué? Porque había obrado mal. Pero sabía que el hombre que estaba a su lado era santo. Sabía que el hombre que estaba a su costado era una persona que había obrado bien, que había mostrado amor, que fue enviado por Dios, que no merecía el por qué estar en ese lugar, que no merecía estar crucificado, que no merecía haber pasado por todos y cada uno de los sufrimientos por los que atravesó Cristo. Él lo entendía. Él reconocía que él era el ungido de Dios, que él era el Cristo, el Salvador. Y cuando escucha la voz del otro malhechor, se molesta y le reprende y dice: ¿quién aún no puedes tú arrepentirte? Estando crucificado en la cruz, estando también en la misma condenación, ¿no puedes entender quién es este hombre? ¿No puedes entender que es Cristo, el ungido de Dios? ¿No puedes tener arrepentimiento por lo que tú has hecho y entender que lo nuestro es justo y lo de él es injusto? Cuando le termina de reprender, voltea a ver a Cristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabes, hermano, en este punto podríamos pensar: pues Cristo podría rechazarle, era un malhechor, había hecho algo malo. Cristo podía decir: no se nos dice aquí la palabra que tanto había hecho este ladrón. Pero para tener una muerte de cruz, una muerte de crucifixión, tuvo que haber sido un gran delito, porque era de las más altas condenas que podían recibir en ese tiempo. Cristo pudo decir: no eres un santo. Le pudo negar en ese momento y decir: no te puedo dar el perdón porque tú eres un pecador. Pero ¿sabes? Esa no fue su reacción. La reacción de Cristo fue de misericordia y de perdón.
cuando Cristo escuchó las palabras de este hombre, más allá de ver lo que había hecho, vio en su corazón el arrepentimiento que había. Vio en su corazón la sinceridad. Vio en su corazón que en verdad él se estaba arrepintiendo delante de Dios y reconociendo que había obrado mal, no como el otro. En estos momentos, hermanos, es tiempo de poder volver a Dios y decir: perdónanos, perdona nuestras ofensas que hemos hecho delante de ti, perdona, Padre, el que hemos dejado, porque sabes, hermano, ese pecado sí lo hemos hecho. Muchos de nosotros nos comportamos como el malhechor que injuriaba a Dios. Y aún estando en un tiempo de necesidad, aún estando en un tiempo de aflicción, nos comportamos y decimos: ¿por qué, Señor? Pues ¿qué no se supone que si yo estoy contigo habrá paz? ¿Qué no se supone que si yo soy cristiano, que si yo te tengo en mi vida, no tengo que pasar ningún problema? ¿Por qué me acaban de despedir de mi trabajo? ¿Por qué estoy pasando este tiempo de necesidad? Y tal vez en nuestro corazón permitimos que haya duda o haya enojo. Pero ¿sabes? La actitud que debe haber en nuestro corazón debe ser la actitud del malhechor que se arrepintió. Porque no somos quienes para poder recriminar a Dios, sino somos nosotros quienes deben pedir su misericordia, pedir su perdón. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en muchas ocasiones cuando Dios nos bendice, nos alejamos y le dejamos? Pero cuando hay necesidad volvemos y decimos: Señor, ahora sí te busco, ahora sí, Padre, ahora sí me voy a entregar, y hacemos promesas. Pero Dios no está buscando en este momento que necesitas promesas como tal vanas. Él está buscando que tengas un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento como el que da el hombre que golpea a su mujer y le pide perdón y el día de mañana lo vuelve a hacer. Sino un arrepentimiento verdadero en el cual tú busques y quieras cambiar. El Señor hoy busca sinceridad como la del malhechor que se arrepintió y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Debemos proceder, hermanos, a arrepentirnos de las fallas que hemos hecho delante de Dios y de querer cambiar en verdad. Y no cuando pase la pandemia del COVID y el Señor nos dé la victoria, olvidarnos de Él, sino tomarnos de su mano y vivir día a día creyendo que Él va con nosotros, siendo hijos de Dios, del Dios Altísimo, viviendo en fe, teniendo una vida santa que le agrade al Señor, teniendo hoy un arrepentimiento sincero. Porque si hoy lo haces, hermano, la misma palabra que recibió el malhechor, tú la recibirás. ¿Y sabes qué recibió? Sigue diciendo el versículo en el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no lo rechazó. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Jesús perdonó al malhechor en ese momento. Jesús lo aceptó su arrepentimiento porque fue sincero. ¿Cómo Dios hoy puede escuchar nuestras oraciones? Si tú y yo tenemos una oración sincera delante de Él y reconocemos que le necesitamos. Que necesitamos que Él sea nuestra vida. Que le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Hacedor. Y nos acercamos a Él con humildad y con sinceridad. No yendo a reclamar nada, porque no somos quienes para reclamar a Dios, sino acudiendo a Él con humildad, pidiendo de su misericordia en estos momentos de gran necesidad. Después de esta palabra y de este acto de misericordia contra este malhechor, Jesús volteó su mirada y vio que su madre estaba cerca de la cruz, llorando al verle crucificado. Y es que, ¿qué madre no lloraría o no estaría abatida por ver a un hijo sufriendo? Yo no me imagino la escena en la cual la madre de Cristo pudo recordar el momento en el cual lo tuvo en sus brazos, pudo recordar desde el momento en el que estaba embarazada, que lo vio crecer, pudo ver su juventud, y ahora veía a su hijo crucificado, ensangrentado, a punto de morir. El sufrimiento de María debió ser grande.
El sufrimiento de María debió ser desconsolado y debió llorar diciendo: Dios, ten misericordia. Pudo estar en ese momento María inconsolable por ver cómo la sangre de su hijo caía y no poder hacer nada por ayudarle. Pudo tener un lamento profundo, tal vez rogando en su corazón que alguien tuviera misericordia, que lo bajaran de ese lugar, porque su hijo estaba sufriendo. ¿Sabes? Hace tiempo, cuando yo pasé por una operación, la operación de la vesícula, y me la extirparon, recuerdo muy bien que cuando yo entré al quirófano, mi madre, que me acompañó en ese momento al hospital, se quedó esperando a que los doctores le dijeran cómo había salido la operación. Pero mi operación, que fue de las primeras, en la mañana, luego, que me pasaron a quirófano, pues tuvo algún retraso y se alargó. Y después de que yo, de que habían acabado la operación de la vesícula, pues me dejaban un tiempo en el cual se me hubiera pasado la anestesia y me dejaban ahí, no sé, como en espera, con varias camillas con otros que habían sido operados. Y recuerdo muy bien que cuando yo salí del quirófano, ya habían pasado varias horas y mi madre pues no había tenido noticias de mí. Le habían dicho más o menos cuánto iba a durar la operación y en cuánto tiempo le iban a poder decir cómo había salido todo. Pero recuerdo que en esa ocasión mi madre empezó a desconsolarse porque no le habían dado ninguna información y había pasado ya mucho tiempo. Habían pasado ya muchas horas. Yo había entrado a las 7 de la mañana y ya era tarde y no había recibido ninguna notificación de qué había pasado conmigo. Y cuando mi mamá se acercó y preguntó sobre mí, y preguntó sobre el doctor que estuvo a mi cargo, me acuerdo que ella me comentó que le dijeron que ya se había ido, que había acabado todas las operaciones y ya se había ido a su casa. Y mi mamá empezó a desconsolarse y dijo: ¿cómo es posible que el doctor se fue a su casa si ni siquiera salió a decirme cómo está mi hijo? Y cuando preguntó por mí no le sabían dar razón. Y ella decía: es que entró desde la mañana, es que desde la mañana yo vi cómo se lo llevaron, lo llevó tal doctor, ¿cómo es que nadie me puede decir dónde está? Y mi mamá se empezó a exaltar y empezó a preguntar a otras personas, a otros doctores, es decir, y llegó hasta con el director de operación, me parece que se llama así, el director de las operaciones, y le preguntó: ¿dónde está el doctor? El doctor tal entró con mi hijo y me acaban de decir que se fue y nadie me puede dar razón. Cuando yo salí del quirófano, recuerdo que mi madre estaba afuera junto con otra señora que la había visto y que la estaba acompañando, y cuando logró verme salir, empezó a llorar por verme que estaba bien, que había podido salir de la operación. Y lo que yo recuerdo en ese momento cuando desperté de la anestesia fue ver su rostro llorando de alegría por ver que había salido bien la operación. Yo quiero imaginarme que lo que siente una madre, lo que sentía la madre de Cristo en ese momento, era un dolor enorme, tal vez desesperada, por ver a su hijo en la cruz del Calvario. Y Jesús, al verla, dice las siguientes palabras ubicadas en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo en este hecho no olvidó la responsabilidad que tenía por su madre, sino que al verla desconsolada, pensó en su porvenir, pensó en su futuro, en quién se haría responsable de María. Muchos creen que hasta este punto José ya había muerto. Por lo tanto, el responsable de María tenía que ser Jesús. Pero en este momento Jesús iba a morir. ¿Quién iba a ver por ella en el futuro? ¿Quién iba a ver por ella para ayudarla en su vejez? Cristo volteó a ver a su discípulo, a quien más amaba, y le encargó
de que se sea responsable de su madre. Y con estas palabras aseguró el seguro vivir y porvenir de María. En estos momentos tan difíciles que vivimos, en los cuales se nos han dicho que las personas más vulnerables son las de avanzada edad, son los que ya están grandes, nos hemos dado el tiempo para agradecer por la vida de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, si es que aún los tenemos. Hemos dicho gracias Dios porque hasta este punto tal vez tengo a mi papá, lo tengo con sanidad, lo tengo con salud. Vuelto a ver a mi madre y la tengo. Con mis abuelos, con mis bisabuelos, y te doy gracias por su vida. ¿Te has dado el tiempo para orar por ellos? ¿Te has dado el tiempo para hacer algo por? El gobierno nos ha dado instrucciones que debemos ser apoyo para ellos. Debemos ser personas que salgan y les apoyen. ¿Nos hemos dado el tiempo? ¿Cuántas veces has orado en esta semana tal vez por tu padre o por tu madre que está lejos? Por tus abuelos, por tus bisabuelos. Necesitamos en este punto, hermanos, tomar la responsabilidad que también cae sobre nosotros y ser agradecidos. Porque ¿sabes cuánto no han hecho nuestros padres y nuestros abuelos por nosotros? En lo personal, y siempre lo digo cuando me toca hablar de ellos, cuando a mí me toca hablar de mis padres, lo hago con gozo y alegría y digo, gracias por los padres que me diste. Porque si soy lo que hoy soy, si hoy tengo una carrera, si hoy puedo ejercerla, si hoy me considero una persona con valores y me siento bien con la vida que tengo, es por mucho por lo que hicieron mi padre y mi madre al darme un hogar, al darme una familia en la cual recibí afecto, recibí amor, recibí educación, pero sobre todo recibí la bendición de Dios. Pero fui doblemente bendecido porque tuve a mis abuelos. Y mis abuelos han sido desde siempre un parteaguas en el cual he encontrado un ejemplo de fe, un amor incondicional, siempre con consejos, siempre con palabras de ánimo, siempre viendo en ellos un ejemplo a seguir en la fe en el Señor. Más aún porque son mis pastores, aparte de mis abuelos. Y yo agradezco a Dios por la vida de mis padres, por la vida de mis abuelos. ¿Sabes qué nos toca hacer en este momento, en este tiempo complicado? Ver por ellos. No solamente pensar egoístamente en nosotros, sino ver por nuestros padres. Y si están lejos, llamarles en estos momentos. Tratar de apoyarles a ellos en estos momentos de crisis. Y ser un sustento también para ellos que nos necesitan. Y también, como Juan, actuar en misericordia. Juan ni siquiera era familiar de Cristo. Juan ni siquiera era familiar de María. Pero le dieron la tarea en ese momento de quedar a cargo de María. Y dice la palabra, en lo que acabamos de leer, que desde ese momento le recibió en su hogar. Abrió las puertas de su casa y se hizo responsable de María. Actuó en misericordia, así como Cristo, así como Dios actuó en misericordia por nosotros, nosotros debemos actuar en misericordia. Tal vez ubicas en tu calle, o en tu edificio, o en tu vecindario, en tu colonia, alguna persona de la tercera edad que vive sola. Dios hoy nos manda, hermanos, y nos da un ejemplo en Juan, en actuar con generosidad, en misericordia, en compasión, y ser también para esas personas de bendición. El poder ofrecernos y dar. No solamente basta con decir soy cristiano, Cristo vive en mí. Tiene que ver también con las acciones que hacemos. Y si podemos ayudar a personas que conocemos en nuestro alrededor, hacerlo. Porque es lo que Cristo nos manda. Juan lo hizo por la madre de Cristo. Actuó en misericordia. Y en estos momentos tan difíciles, es nuestra responsabilidad actuar en misericordia por aquellos que están más vulnerables en esta situación. Marcos capítulo 15, versículo 34. Da la siguiente palabra que Cristo dio en la cruz del Calvario. Y tal vez es una frase con la cual hoy te puedes identificar si estás pasando por un momento demasiado complicado.
Marcos capítulo 15. Dice así. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermanos, Cristo exclamó una palabra tal vez que la podemos tener nosotros como de tristeza, de desesperación. Porque decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no te siento cerca en este momento? En todo su ministerio, el Señor habló de la unidad que había entre el Padre y Él y decía: somos uno. En su bautizo se hizo presente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, representados en el bautismo en ese momento. Pero hoy en la crucifixión, cuando Cristo había cargado el pecado de todos nosotros, en su dolor en la cruz del Calvario, expresa esta frase y dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no te siento en este momento cerca de mí? ¿Por qué siento tu ausencia? El Señor en ese momento estaba cargando el pecado de todos nosotros, tus fallas y mis fallas, el pecado de los que han pasado antes de nosotros, el pecado de los que harán en el futuro. Pero Él en ese momento había caído sobre sí ese gran pesar. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio dice esta frase: maldito es aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero. No necesitaba, no tenía por qué ser crucificado. Pero tuvo que pasar para darnos salvación, para darte perdón a ti, perdón a mí por nuestros pecados. Él fue hecho maldición para darnos bendición. Tuvo que soportar en ese momento el pecado de toda la humanidad. Por esa razón sintió la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no habita donde hay pecado. Y en ese momento, Él por eso sintió estar lejos de Dios. Pero era todo parte del plan de salvación. Tal vez en estos momentos de necesidad, tú sientas en tu corazón desesperación. Y tal vez puedas decir parte de las palabras de Cristo y digas: ¿por qué me has desamparado, Dios? ¿Por qué hoy, Señor, te siento tan lejos de mí? ¿Por qué mi familia está pasando hoy por esta situación de necesidad? ¿Por qué en mi familia hay enfermos? ¿Por qué en mi familia hoy estoy sintiendo este vacío? ¿Por qué no te puedo sentir cerca? Y podemos identificarnos en las palabras de Cristo. Pero hoy, hermano, te quiero decir esto. Cristo sentía la ausencia total de Dios. ¿Por qué? Porque Él cargó con todos los pecados de la humanidad en ese momento. Tú y yo, hermano, no estamos en esa situación. Y hoy tú y yo, con nuestro pecado y necesidad, podemos proceder a acercarnos a Dios en arrepentimiento, como lo dije en un punto anterior. Y Él promete estar con nosotros hasta el fin. Dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ve esa última frase: sanaré su tierra. Sí, solo sí, nos humillamos delante de Dios, buscamos su rostro, oramos a Él con humildad y nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Es momento, hermano, de ver a Cristo. Y tú me dirás: pero tengo necesidad, pero perdí mi trabajo, pero hay un enfermo en mi casa, pero tengo miedo.
Yo hoy te quiero decir, hermano, que Dios está con nosotros y Él no nos dejará. Y va a cumplir su palabra como lo dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Él estará con nosotros, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y sanará nuestra tierra. Él es el único que tiene el poder para darnos el perdón y para poder acabar aún con la misma pandemia, para levantarnos de esta crisis que estamos pasando. Él es el único. Un versículo más dice en Nahum 1:7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Si tú eres una persona que busca a Dios con sinceridad, recuerda lo que dice Nahum. Él será tu refugio en el día de angustia. No te dice que no habrá día de angustia. Habrá día de angustia, día de dolor, pero Él será nuestro refugio y protector, porque confiamos en Él. Salmo 55 dice, pero yo clamé a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Él será quien nos libere, hermano. Él será quien nos sostenga si tú y yo recurrimos a Él y creemos en su palabra. Hoy, hermano, a eso quiero invitarte. A que tú te refugies en Dios. A que tú permitas que el Señor obre en tu vida. El Señor proteja tu vida. Y te ayude a salir en estos momentos adelante, en victoria, tú y tu familia. La quinta palabra dice en Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Salmo capítulo 26, versículo 20 al 21 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Creo que si tú y yo viéramos a una persona que necesita, muchos de nosotros obraremos en misericordia. Y si vemos que alguien necesita, nos moveremos para poder ayudar. Estas personas viendo a Cristo en la cruz del Calvario y viéndolo sangrar, viendo que estaba casi agonizando y escuchando que Él dijo que tenía sed, en burla, esa es la palabra que mojaron una esponja en vinagre y se lo dieron a beber. El vinagre, hermano, si tú no creo que lo hayas probado, no sé, es algo amargo, es algo que no sabe bien, es algo que no es dulce. Él tenía sed en ese momento y lo que le fue dado fue vinagre. ¿Actuaron en misericordia esas personas? En absoluto. Por eso bien lo dice el Salmo. Esperé que se compadeciesen de mí y no hubo quien se compadeciera. La gente gritaba, crucifíquenle. Y viendo que estaba en la cruz del Calvario, no se arrepintieron y dijeron, bajen a ese hombre. Cuando lo estuvieron dando de latigazos, cuando tuvo que cargar la cruz hasta el Gólgota, cuando veían que se caía, cuando le pusieron la corona de espinas y sangraba desde su frente, ninguna persona tal vez empezó a decir, no, alto, hemos hecho mal, detengan esto contra este hombre, esto es demasiado. Sino que todavía querían verle crucificado. Los gobernantes se burlaban, los soldados se seguían burlando. Y cuando vieron que este hombre tenía sed, más allá de pasarle agua, le pasan vinagre. No hubo misericordia, no hubo consolación para él. ¿Por qué, hermanos? Para que se cumpliese la palabra. Pero ¿sabes quién sí nos da misericordia?
Nuestro Dios todopoderoso da misericordia, es misericordioso con su pueblo y obra en favor de nosotros. Hoy nosotros estamos sedientos y tal vez estamos diciendo: Señor, obra en mi vida, obra en mi familia, obra en nuestro país, obra en este mundo que está pasando por violencia, que está pasando por esta enfermedad. Desde que iniciamos este año hemos escuchado de guerras, hemos escuchado de enfermedades, de gente que está padeciendo, que está muriendo. Hoy estamos pidiendo de nuestro Dios. Y tal vez somos como siervo que busca en el desierto agua. Y pedimos de Dios misericordia. Y sabes, el Señor hoy sí tiene misericordia de nosotros. Él sí es misericordioso. Él no es como dice Salmos, que no tendrá misericordia. Él dará de su misericordia si hoy decidimos creerle a Él. Y tendrá misericordia con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro país, con los gobernantes, con el mundo entero. Si hoy decidimos voltear nuestra mirada a Dios y pedir que Él obre a favor de nosotros. Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor será el agua que necesitamos en este momento y calmará nuestra vida y traerá paz a nuestra vida, porque es lo que hace el Señor. Él sí actúa en misericordia, Él sí obra en favor de nosotros. Si tú y yo decidimos ponernos bajo Él, refugiarnos en Él, creerle a Él. Juan 14:13-14 dice: respondió Jesús: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Del agua que Cristo nos da saldrá un manantial de agua de vida eterna. Cristo obrará en favor de nosotros si nosotros creemos y nos dará de su agua, agua de vida, de la agua que tú y yo necesitamos. Y en fe recibiremos de su misericordia y obrará en nosotros. Y obrará nuestra familia y no se levantará. Y si alguna persona o nuestra familia se llegase a enfermar, Dios le levantará. Si tú y yo depositamos nuestra esperanza en Jesús, si tú y yo depositamos nuestra esperanza en Él y confiamos en Él, porque así lo dice su palabra. Juan 19:30. Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de haber tomado el vinagre y haber soportado horas crucificado en la cruz del Calvario, dijo esta penúltima palabra: consumado es. Había cumplido el plan perfecto, se había cumplido el propósito por el cual Él vino. Y es que, hermano, desde que Jesús hizo la oración en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:39, cuando decía, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Porque Jesucristo sabía en Getsemaní lo que venía, lo que le iba a pasar. Y como hombre, como humano, también él sentía ese temor. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a tener la ausencia de Dios en su vida.
Pero aún así dijo en esa oración, pero sea como tú lo decidas. No sea como yo quiero, sino como tú. Sujetándose a la voluntad de Dios. No podía haber en este punto un plan B. No podía suceder de otra forma. Cristo tenía que pasar por esa situación. Tenía que llegar hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hasta la muerte de cruz. Para poder darnos salvación. Porque el sacrificio que tenía que ser hecho, hermanos, en ese momento, tenía que ser un sacrificio de hombre. Porque los hombres habíamos pecado. No tenía que ser un sacrificio de un carnero. No tenía que ser un sacrificio de otro animal. Porque eso solamente tapaban el pecado, mas no lo limpiaban. Tenía que ser un sacrificio de un hombre. Y no cualquier hombre. Porque este hombre iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Tenía que ser del perfecto hombre. De Dios mismo. El Dios verdadero. Entonces es la unión de dos cosas. Tenía que ser el sacrificio del perfecto hombre y tenía que ser el sacrificio también de alguien que fuera Dios. ¿Quién cumplía con esas características? Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Él fue el sacrificio perfecto para nosotros. De tal manera que su sangre nos hace libres y nos da salvación hasta este momento. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y tal vez tú serás un cristiano que ya ha escuchado muchas veces y que se ha alejado de Dios o que hoy en medio de necesidad ha renegado contra Dios. Hoy Dios, hermano, te ofrece su perdón. Si tú decides creerle y te entregas a Él. Primera de Juan 2:2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Necesitamos, hermanos, proceder al arrepentimiento y creer en el sacrificio de Cristo. Arrepentirnos y hacer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario sea vivo en nosotros. Por último, Lucas añade una frase más, después de que Cristo dijo consumado es. Y Lucas capítulo 23, versículo 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y con este hecho, hermanos, al expirar, fue cumplido el propósito de Dios, de Cristo en la tierra. Un propósito, hermanos, que fue dado desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, donde le dijo a la serpiente y a la mujer, esta te herirá en la cabeza, hablándole a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. ¿Y a qué se refiere esta frase de Génesis? Que sin duda para Satanás el ver a Cristo crucificado y muriendo, debió sentir él que era una victoria, porque había él logrado el que Cristo muriera. Había logrado que fuese crucificado. Y tal vez él dijo, lo logré. Logré ganarle a Dios en este punto. Logré ganarle a Dios en esta batalla. Pero lo que él no sabía es que desde el Génesis, desde Adán y Eva, estaba dicha la victoria a través de ese sacrificio. Porque sin lugar a duda, la serpiente hirió en el calcañar, hizo daño. Hizo daño a Jesús. Se lanzó con toda su ira, motivó a la ira de la gente para que se ensañase contra él. Pero con lo que no contaba es que con el sacrificio de Cristo se daba la victoria de Dios sobre toda la potestad, sobre todo lo que Satanás había hecho, sobre su imperio. Se le daba un golpe en la cabeza y con este golpe en la cabeza se aseguraba la victoria total de Dios sobre Satanás.
en la cruz del Calvario no es un símbolo de derrota, es un símbolo de amor, pero es un símbolo de victoria. Porque por la sangre de Cristo, hermanos, tú y yo dejamos de ser esclavos del pecado. Por la sangre de Cristo, tú y yo hoy somos hijos de Dios. Por la sangre de Cristo, y tú y yo somos salvos. Y por la sangre de Cristo, y podemos nosotros ser libres, libres en verdad. Hoy Dios nos llama, hermanos, a poder buscarle de una manera sincera, a poder buscarle de una manera con todo nuestro corazón, sin dejar nada. Son tiempos complicados, pero Dios no está lejos de nosotros. Dios obrará en favor de nosotros. Necesitamos buscarle a Él. Hoy tenemos el poder y la fe para afrontar las adversidades que están ocurriendo a nuestro alrededor. Su venida a la tierra, la venida de Dios a la tierra, fue una muestra de amor por nosotros. Su dolor y sacrificio fue el necesario para nuestro perdón. Su sangre que derramó en la cruz nos dio la salvación. Por sus llagas, dice Isaías, hoy tenemos sanidad. Y en estos momentos tan difíciles debemos descansar en Cristo, descansar en Dios, para ser fortalecidos, para encontrar en Él ese refugio y para saber que nos dará la victoria en medio de esta gran adversidad. Hoy yo te quiero invitar, hermano, a que tú te entregues a Dios. Tal vez eres cristiano, tal vez has escuchado, pero tal vez al momento de pasar por crisis tu fe fue dañada y tu fe fue lastimada y hoy tienes duda. Dios está contigo. Hay que creerle a Dios. Nuestra fe debe superarlo todo. Debemos de creer en el Señor y en el poder de su fuerza. Tal vez nos sentimos débiles y tenemos miedo por el que vendrá mañana. Pero dice la palabra que diga el débil, fuerte soy. No es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Y mañana, ¿quién nos sostendrá? ¿Quién sostendrá a mi familia ante esta crisis? Cristo será quien sostenga nuestras familias. Él proveerá y dice en su palabra que si aún las aves de los cielos Él las sustenta, ¿cuánto más a nosotros su creación? Y si nos enfermamos y caemos en enfermedad, su palabra misma dice que Él es nuestro sanador. Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Pero también Él es hoy nuestro estandarte. Y aunque en el mundo haya aflicción, y aunque caigan a un lado 1000 y 10,000, a nosotros no llegará. Porque tomamos de la mano de Dios. Porque creemos en Él. Si hoy tu fe ha caído, yo te invito, hermano, a que recuerdes el sacrificio de Cristo. Símbolo de amor por ti y por mí. Y símbolo también de victoria. Porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que aún el coronavirus. Mayor es Dios que aún la crisis que estamos viviendo. Mayor es Dios que la violencia que hay en nuestro país. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios nos levantará si nosotros decidimos voltear nuestra mirada a Jesús. Si hoy decidimos dejarlo todo a Él. Si hoy tienes temor, deposita tu temor ante el Señor. Y levanta hoy conmigo tu voz en oración y hagamos una oración de fe. Antes de orar, quiero que leas conmigo Salmos 91. Y es un salmo, hermano, que nos da bastantes promesas. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es para ti y para mí, que habitamos al abrigo del Altísimo. Dice el versículo 2: diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén a esto. El Señor está con nosotros, estamos bajo sus alas, Él es nuestro refugio. Hoy por su sangre somos salvos, por el sacrificio en la cruz del Calvario, y tú y yo somos salvos, somos hijos del Dios Altísimo. Y por esa misma sangre, hoy tú y yo tenemos el poder para levantarnos, por el poder de Cristo Jesús, y pasar por estos momentos de necesidad y de dolor. Cierra conmigo tus ojos, hermano, y hagamos una oración. ¿Sabes? Siempre yo invito a que ores por tu familia. Y es que en estos momentos es cuando más las cabezas de los hogares deben orar por los suyos. Yo te invito a que hoy, papá o mamá que me escuchas, tal vez abuelos, tomes a tu familia, y hagas una oración con ellos. Y pidamos a Dios que hoy obre en nosotros. Creemos hoy que Él es el agua de vida. Que hoy ante la sed que tenemos, Él es el agua de vida eterna. Hoy nosotros también, porque así lo dije al principio, procederemos al perdón y dejaremos atrás aquello que estamos cargando y que no debe alejarnos del Señor más. Hoy perdonaremos a aquellos que nos han hecho faltas. Actuaremos en misericordia por quienes podamos apoyar y confiaremos en la bendita voluntad y plan perfecto de nuestro Dios para por nosotros. Hoy cierra tus ojos. Si tienes a tu familia a tus lados, pon tus manos sobre ellos. Hoy tú puedes hacerlo. Nosotros lo haremos desde acá, orando por ti. Y pidamos a Dios juntos de su misericordia. Pidamos por nuestras familias. Pidamos porque Él nos levante, porque Él nos perdone y, como dice Crónicas, sane nuestra tierra. Oremos juntos. Eterno Dios, lleno de amor y de misericordia, hoy, Padre, te agradezco por el momento que tú nos das al poder, Señor, meditar en tu palabra, al poder, Señor Jesús, el poder venir ante ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestros errores, Padre, reconociendo también nuestra falta de fe. Tal vez en estos momentos, Señor, de necesidad, hemos dudado, nuestra fe ha querido flaquear, pero hoy, Señor, nosotros te reconocemos a ti como nuestro Dios y pedimos perdón por las fallas que hemos tenido. Perdona, Señor mío, el alejarnos de ti, el tal vez buscarte solamente en tiempos buenos, en tiempos malos y olvidarte en tiempos buenos. El no vivir, Señor mío, un cristianismo sincero. Permite, oh Dios mío, en esta mañana que nuestras oraciones, la oración de nuestra familia, suba delante de ti y podamos hoy, Señor, encontrar en ti misericordia. Tú eres el Dios de toda consolación, tú eres el Padre de misericordias. Hoy te rogamos, Señor, por nuestra vida y la de nuestra familia. Obra, oh Dios, en favor de los nuestros. Obra, Padre mío, en favor de nosotros, de nuestro país, de nuestros presidentes.
Ora, Señor, en favor de la iglesia que está alrededor del mundo y está siendo, Señor, atormentada, que está sufriendo, que han perdido tal vez a familiares. Hoy rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Hoy también procedemos, Padre, a quitar todo aquello que pueda estorbarnos. Hoy perdonamos a aquellos que nos han hecho daño. Perdonamos a aquellos, Padre, que se levantaron contra nosotros. Aquellos que tal vez nos lastimaron. Hoy, Padre eterno, les perdonamos. Así como tú, Señor, nos has perdonado. Obraremos en misericordia. Obraremos, Señor mío, siendo solidarios. Haciendo, Señor, viva la palabra y lo que tú nos mandas en el Evangelio. Daremos testimonio de que tú estás con nosotros. Nos levantaremos en fe, eterno Dios. Hoy ponemos también a nuestras familias en tus manos. Ponemos a nuestros hijos, sobre los cuales imponemos hoy nuestras manos. Sé con ellos y levántales. Sé con nuestros hijos y guárdales ante este momento de enfermedad, ante este momento de aflicción. Tú sé, Señor, con ellos. Y si nuestros hijos estuvieran lejos, en otro estado, en otro país, sé con ellos. Fortaléceles. Si nuestros padres estuvieran lejos de nosotros, si hoy no tuviéramos a nuestros padres ni a nuestros abuelos cerca, hoy oramos por sus vidas y rogamos que tú, Señor, les guardes. Guárdales de toda enfermedad. Guarda, Señor, sus vidas. Ten misericordia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ten misericordia, Padre Santo, de la viuda. Ten misericordia de aquellas personas que viven solas en su vejez. Permítenos, Señor, ser hijos tuyos que muestren misericordia, que muestren de tu amor, y podamos, Señor, también ser para ellos apoyo, como Juan lo fue con la Madre de Cristo. Hoy rogamos, Padre eterno, que tú obres en nuestra vida, en nuestra familia, y que nuestra vida y nuestra familia sean, como dice tu palabra, lumbrera. Sean, como dice tu palabra, luz en este tiempo de oscuridad. Seamos la sal en esta tierra y obremos en fe. Tal vez no sabremos qué vendrá para mañana y estamos pasando por momentos difíciles, pero hoy nos tomamos de tu mano maravillosa y nos levantamos en tu nombre. Hoy creemos en la sangre de Cristo que nos ha dado libertad, y por tu nombre, Señor, y por el poder, Señor, en tu nombre, hoy nosotros nos levantamos en fe. Sabemos que tú nos darás la victoria, que tú, Señor, traerás tiempos de paz y sanarás nuestra tierra. Da sabiduría, Señor, a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a quienes están apoyándole para poder ejercer, Señor, las medidas correspondientes para la salud pública. Sé, Señor, con los presidentes de otras naciones, con todo tu pueblo en todo el mundo, y ayúdanos, Señor. Elevamos un clamor pidiendo misericordia y ayuda por nosotros, Señor, tus hijos. En el nombre de Jesús, hoy nos tomamos, Señor, de tu mano y nos ponemos en tus manos, reconociendo que en ti tendremos salvación. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te invito, hermano, a que entones conmigo una alabanza, y esa alabanza es: gracias sublime es. Y sabes, esta alabanza en verdad nos habla acerca del poder de Dios y de que en Él descansamos. Dice: quien rompa el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. Él es el Rey de gloria, el Rey de majestad. Él conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra y nos asombrará con sus maravillas. Él es el Rey de gloria. Entona conmigo esta alabanza en tu hogar, palmea en tu casa, eleva tu voz. Nosotros somos la iglesia, así que alabemos a nuestro Dios.
el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Di conmigo, digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno eres Padre, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios, hermano? A nombre de Cristo sea la gloria, la honra y la alabanza. Santo, santo, santo es nuestro Dios, aquel que nos dará la victoria, aquel que levantará nuestras familias en estos tiempos de aflicción. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Pues hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. Ha sido un placer que nos estés acompañando desde Oaxaca, en Querétaro, en la ciudad, en Coajimalpa. Dios te bendiga grandemente. En Veracruz, Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta sencilla reunión, tal vez, pero con todo nuestro corazón para nuestro Dios. Por tomarte un tiempo en tu casa para adorar a Dios, porque eso no debe caer. Satanás ganaría en ese sentido. Debemos tomarnos un tiempo para tener un devocional a nuestro Dios y reconocer su poder. Amén. Hermanos, te invito a que ores conmigo para finalizar esta reunión. Cierra tus ojos una vez más y oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te alabamos y bendecimos.
Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu poder. Gracias porque siempre estás con nosotros. Porque hoy nos recordaste de tu inmenso amor a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y con tus palabras, tus últimas palabras, nos retas a tener una vida sincera, a confiar en Dios y a recordar que tú eres el único que necesitamos para poder salir adelante. Te rogamos, Señor mío, que ahora tú seas con nosotros en el lugar en el que estemos, sea en Oaxaca, en Veracruz, en Querétaro, en la ciudad, en el Estado de México. Tú, Señor, seas con nosotros. Nos acompañes, Señor, y nos levantes. Permitas que podamos seguir adelante en fe, creyendo en tu mano poderosa y pasando este momento de dificultad como hijos tuyos, llenos de esperanza y fe en que tú, Señor, obrarás a favor de los nuestros. Gracias por tu presencia en este lugar y por tu presencia en los hogares de mis hermanos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te rogamos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu sea en cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Leamos juntos, hermanos, nuestro texto. Es Jeremías, capítulo 10, versículo 6. Dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Te invito, hermano, que entonemos hoy la alabanza a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eterno Consolador. Que el Señor te bendiga, hermano. Dios te bendiga.